¿Cómo te das cuenta de que necesitas respirar? No es algo en lo que estás pensando normalmente. O sea, no necesitas pensar para respirar, ¿cierto? Es algo que haces automáticamente. Pero si tú estás debajo de la alberca, no estás como que respirando, ¿verdad? No, tú, antes de meterte a la alberca, piensas, tengo que respirar, tengo que tomar aire, porque quiero aguantar estos 10 segundos ahí debajo de la alberca. Bueno, no, tal vez algunos aguantarán más. Y es que en el libro de A Solas con Dios, de el hermano MacArthur, él dice que orar debiera ser como respirar. Se debiera ser algo automático, debiera ser algo natural para nosotros, pero la verdad es que estamos en un mundo donde no hay aire. Donde lo natural no es depender del Señor e ir a Él y buscarlo a Él. Dice, es más fácil que los cristianos se sientan seguros presumiendo de la gracia de Dios que dependiendo de ella. Y en esta semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la oración y cómo la oración es esa disciplina espiritual por la cual tengo comunión con Dios, alabándole por sus, ¿alguien recuerda? Por sus atributos, agradeciendo por sus bendiciones, confesando mis pecados, exponiendo mis peticiones ministeriales y personales y rindiendo cada aspecto de mi vida a su voluntad. Y en esta mañana precisamente queremos hablar de eso, de una vida rendida a Él. Y es que la imagen que nosotros probablemente tenemos de una vida rendida es de esa persona que al momento de la invitación ahí en el culto pasó al altar, está respondiendo al llamado, híjole, es que al fin se doblegó ante el Señor y se rindió por su pecado, o está diciendo, no, sí, Señor, yo voy a seguirte toda mi vida, yo voy a comprometerme, ya voy a dejar el vicio, ya voy a ser pastor y voy a hacerte caso. Normalmente esa es la imagen que llegamos a tener de alguien rendido a Dios. Pero quisiera llamar tu atención a que la escena cotidiana de una vida rendida a Dios debiera ser tu tiempo de oración. Y entonces, si nosotros pensáramos en ese tiempo que dedicamos a la oración durante la semana, ¿qué tan rendido estás? Cuando mi hijo era pequeño, y él comenzó a gatear, una de las cosas que más nos llamaba la atención era que él quería gatear hasta que se le fuera la última gota de energía. Y entonces varias veces cuando tú lo veías, le encontrabas aquí la barbilla un poquito morada. Porque entonces él se podía estar cayendo de sueño, pero él quería seguir gateando. Y creo que muchas veces nosotros como cristianos andamos con la barbilla morada. Porque nos enfrentamos a pruebas, a dificultades, a tentaciones, pero no queremos rendirnos. Queremos decir, nosotros podemos lograr esto. Y quisiera llevarte para empezar este sermón al Salmo 103. La semana pasada el hermano Jonathan me emocionó con este salmo porque me dijo, tú vas a pasar y vas a orar este salmo, y al final pues ya no me dieron tiempo. Pero me quedé estudiando este salmo y una de las cosas que pensaba era precisamente cómo el salmista está no solo hablando con Dios, sino está hablando consigo mismo. Este salmo dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Probablemente tú consideras esa definición básica de la oración como la que todos escuchamos. Orar es hablar con Dios. Bien, pero ¿cuánto de lo que hablas con Dios realmente lo estás hablando a Él?
¿Y cuánto de lo que estás hablando a Dios realmente te lo estás diciendo a ti? Una de las cosas que vimos la semana pasada es que precisamente la oración no es tu Amazon personal. Casi que la proposición de los sermones es porque Dios no es tu Amazon, tú debes adorar y confesar y pedir. Bueno, pero entonces, ¿con quién estamos hablando? Cuando tú llamas por teléfono, y seguramente si tú eres mexicano dices, bueno, ¿verdad? Si eres de otro país tal vez digas aló o otras cosas así, ¿no? Pero si tú contestas el teléfono y te das cuenta de que es tu papá enojado, porque se acaba de dar cuenta de que tu tarjeta tiene 15 pesos, no es la misma manera en que contestas el teléfono y hablas con mamá que te extraña, que te quiere. Tu papá también te extraña, pero se pregunta por qué solo hay 15 pesos. No es la misma manera, no es la misma actitud. Nosotros debemos entender con quién estamos. Mira quién es Dios, nos decían. Él merece tu oración, pero sobre todo tú necesitas la oración. En pasajes como Daniel capítulo 6, y si puedes, acompáñame ahí, por favor. En Daniel capítulo 6 vemos a hombres en la palabra que precisamente respondían no solo a lo que yo le quiero decir a Dios, sino lo que yo he visto de Dios y ahora yo respondo. La oración no se trata solo de una comunicación unidireccional, sino que si estamos diciendo que orar es hablar con Dios, pues entonces implica que Él también habla. Y que Él ya te ha dicho algo y tú estás respondiendo a ello. Mira el ejemplo que tenemos ahí en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y nosotros conocemos la historia. Acaban de poner un edicto de que nadie puede adorar a otro Dios. ¿Y qué hace Daniel? Llega y hace las cosas igual que siempre. Pero aquí no solo vemos su actitud de oración, su práctica de oración, sino aún la forma en que ora. ¿Qué es lo que hace al llegar y tomar su tiempo de oración? Nota que versículo 10 dice que abrió las ventanas. Y esas ventanas daban hacia Jerusalén. Y tal vez tú te has perdido un detalle bien valioso porque él estaba haciendo eso porque su Biblia lo decía. Si tú lees 2 de Crónicas 6:38, entenderás por qué Daniel no solo abría sus ventanas, sino puso sus ventanas con dirección a Jerusalén. Mira lo que dice 2 de Crónicas 6:38. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su, ¿qué dice? Cautividad, como Daniel, donde los hubiere llevado cautivos, Babilonia, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste. ¿Cómo se llama esa ciudad? Jerusalén, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. ¿Sabes cómo interpretó Daniel eso? Literalmente. Yo voy a poner mis ventanas hacia Jerusalén. Yo voy a orar hacia Jerusalén. Porque mi Biblia dice que si yo oro hacia ese lugar que Dios ha escogido, Dios me va a escuchar. ¿Cuántas veces entonces tú en tu oración no solo estás habla y habla y habla a Dios, sino que estás respondiendo a lo que Él te dice? Y es que muchas veces mal entendemos la oración. Entendemos que el que abrió la conversación soy yo, cuando el que comenzó a hablar conmigo fue primero Él.
Entonces, imagínate a alguien que está conversando contigo y tú le quieres hablar del partido del fin de semana y él solo está hablando del clima. Esa no es una buena plática, porque cada quien trae su tema. Cada quien está hablando de lo suyo. Hablar, platicar implica esa interacción. También lo puedes ver en Daniel capítulo 9, versículo 2, cuando Daniel nota lo siguiente. Dice, en el año primero de su reinado, en el primero de Darío, hijo de Asuero, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel ve los años que llevan acá y ve que su Biblia en Jeremías dice, van a estar cautivos ¿cuántos años? 70 años. Y ahora ve el calendario y ve, ya se cumplieron los 70 años. ¿Y qué hace? Ora. Dios, ya se cumplió lo que tú dijiste. Así que, en algo como lo que queremos hacer esta mañana, de pensar en cómo debemos orar y de algunas aplicaciones prácticas, sería fácil llegar directo a las listas y a las tarjetas de oración, y tal vez tú ya has escuchado de eso, pero quisiera llamar tu atención a que la Biblia también nos enseña cómo la oración debe de estar conectada en nuestra práctica, a nuestra lectura y a nuestra fe. Así que quisiera animarte con una primer sugerencia, ¿ok? Y esta primer sugerencia es que conectes la oración con tu tiempo de lectura. Si tú tienes un tiempo de lectura, toma también tiempo para orar. Pero ¿qué tienes que hacer primero? ¿Orar o leer? Pues es un dilema falso. Cuando platicas, ¿quién dice yo primero? Yo voy a hablar primero, espérame. Bueno, tal vez sí lo haga tu novio o tu novia, no lo sé. Pero normalmente cuando queremos conversar con alguien, no estamos diciendo, ¿quién va a tener el primer turno? Así que, si tú vas a comenzar con oración, pues hemos hablado de una oración en la cual estamos pidiendo a Dios que Él nos muestre de su gracia y que es un momento de gracia. Bien. Comienza con oración, lee tu Biblia, pero no termines solo, ya acabé mi capítulo de hoy, ya, bye. Sino, Dios te ha dicho algo en esa lectura. ¿Cómo estás respondiendo a esa lectura? ¿Cómo estás haciendo tu devocional? También ora con relación a lo que leíste hoy. Sí, tal vez tienes peticiones muy palpables, muy sentidas. Tal vez tienes algún familiar enfermo, tal vez estás atravesando una situación difícil, pero si algo leíste hoy en tu lectura, pues que eso también sea tema de conversación con Dios. Porque si no, tú te vas a encontrar hablando de cualquier otra cosa cuando Dios ya te dijo algo. Dentro de esta misma sugerencia, quisiera animarte a que pienses en cómo lo que leíste debe cambiar tu corazón. Si yo leo el Salmo 103 y me dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios, pues entonces yo tengo que pensar, ¿qué beneficios tuve hoy? ¿Sabes qué? Hoy me pude levantar de un colchón cómodo. Bueno, mi cuarto tiene clima. Gracias a Dios. Bueno, en unos días llega la factura. Espero también poder decir gracias a Dios cuando llegue la factura. ¿De qué manera yo estoy tomando lo que estoy leyendo en la Biblia, aplicándolo a mi vida y luego respondiendo al Señor? Tal vez puedes llevar un diario de oración. Y entonces si ya llevas un diario, porque tal vez tengas que reportar una lectura bíblica cada día de la semana, pues tal vez también puedes poner en ese diario, hoy necesito orar por esto.
Tal vez algunas de esas peticiones sentidas, como la salud de un familiar o como una condición en la cual tú estás batallando, sean aspectos que precisamente tu lectura atendió y entonces ahora sabes mejor cómo orar. Tal vez algún pecado en particular. Tal vez tú estás batallando con la murmuración o con el chisme. Y entonces te pegó ahí en la lectura, no andarás chismeando entre tu pueblo. Bien, pues entonces, ¿qué le tengo que pedir al Señor? Pues Dios, ayúdame a combatir este pecado. Y eso nos lleva a la siguiente sección. Hablamos la semana pasada de confesión. Y una de las cosas que nos decía el pastor era, cuanto más clara sea tu concepción de Dios, mejor serán tus oraciones. De hecho, una frase que citó es la siguiente: es más probable que la oración alcance el cielo si primero el cielo alcanza mi corazón. Una buena frase, si no la anotaste la semana pasada, espero que la anotes ahora. ¿De qué manera está afectando la oración tu propia vida? Y quisiera llevarte a una oración cortita. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 13. Lucas 18, 13. Y vamos a decir todos esta oración. ¿Cuál es la oración? Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es toda la oración. Lucas 18, 13. Si no la has encontrado, está al final de este versículo. Dios, sé propicio a mí, pecador. De hecho, en este evangelio, Jesús está comparando a un fariseo que está haciendo una larga oración y está diciendo, no, pues, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Nota la comparación de estas dos oraciones. Este publicano, un hombre que de acuerdo a la sociedad era lo peor de la sociedad, al punto de que el otro le incluye en su oración para decir, no, espérate, yo no soy como este. Este publicano está orando, sé propicio a mi pecador. Sé propicio. Y seguramente pensando en cómo en la propiciación, en el tabernáculo, en el templo, había un sacrificio en el cual todos los pecados del pueblo eran perdonados por la sangre derramada en ese lugar. Era satisfecha la ira de Dios por lo que se hacía en virtud de la confianza del perdón de los pecados. La oración de este pecador solo dice, Dios, sé propicio a mi pecador. Y se nos llamaba la atención a entonces decir, nosotros no confiamos en la oración de nuestro arrepentimiento mismo, sino confiamos en el perdón que Dios ya nos ha otorgado a nosotros. Esto requiere humildad. En Santiago 4, 6 al 8 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que si nos vamos a acercar a Dios en confesión de pecados, recuerda que no solo se trata de tus pecados, de aquellos que te acuerdas. De hecho, se trata de aquellos que aún, como dice el salmista, de aquellos que aún me son ocultos, de aquellos que no me doy cuenta. Recuerda que no solo
son los pecados entonces que puedes enlistar, sino que es una naturaleza pecaminosa la que tú y yo tenemos y la cual nos separa de Dios. Por lo tanto, necesitamos tener una actitud humilde. ¿Pero qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros nos podemos acercar ante aquel que podría juzgarnos y sentenciarnos eternamente, pero nos podemos acercar con confianza. Acércate con confianza. ¿A qué? A confesar. ¿Qué pecados necesitas confesar hoy? Por favor, no llegues en oración nada más a decir, Dios, perdóname por todos los pecados del día. Porque entonces eso no tiene chiste. Porque entonces no estás reflexionando en lo que estás haciendo delante de Dios. El sistema del Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios exigía que cada pecado fuera pagado con una oveja, con un carnero, en un altar, y que entonces tú tomabas con tu mano el animal, tú tomabas con tu mano el cuchillo, y mientras le partías el cuello, tú dices tu pecado específico. El sacerdote lo escucha, los de la fila lo escuchan, pero eso no es el asunto. El asunto es que yo estoy pecando contra Dios y alguien está pagando por mi culpa. ¿Por qué si esa era la relevancia cuando es un animal? ¿Por qué no lo pensamos cuando el Hijo unigénito de Dios murió en la cruz por tus pecados y los míos? Así que confiesa en que pecaste hoy, recordando lo que hemos dicho. No se trata de cuán sincero seas, sino de cuán grande es el perdón de Dios. Medita en cómo ofendes al Señor, y eso sería bueno que lo conectes con la rendición de cuentas. Es fácil agarrar y llegar a un momento de confesión con Dios y decir, ay Dios, perdóname por este pecado, no lo voy a volver a hacer, pero es el mismo pecado que has pedido perdón ayer y antier y la semana pasada y los últimos 4 años. ¿De qué manera estás luchando y realmente confesando un pecado que de verdad quieres dejar? ¿Con el cual estás luchando o con el cual solamente estás perdiendo? Así que, si tú tienes la oportunidad de tener uno de esos amigos del alma, una de esas personas en este lugar con quien puedes compartir tus luchas, pues no solo tomen tiempo para entonces decir, oye, ¿sabes qué? Sigo batallando con ese pecadote. Sino tomen tiempo para que aun si son los mismos pecados con los que batallan los dos, no es como que se echen porras para decir, no, sí, pues mañana vamos a reportar el mismo pecado, sino vamos a orar, yo oro por ti, tú oras por mí. Pregúntame, pero los dos no dependemos de nosotros, dependemos de nuestro Señor. Así que toma tiempo para rendir cuentas y conéctalo con la oración. También hablamos de las peticiones y una de las cosas que el hermano Andrés nos decía, aparte de que hoy es su cumpleaños y espera un cheesecake, es que Dios se goza en que le pidamos, ¿verdad? ¿Dios se goza en que le pidamos? ¿Qué le estás pidiendo? No sé si dejaste de orar por el Nintendo Switch desde el día viernes, pero ¿qué le has estado pidiendo estos últimos días? ¿Qué encabeza tu lista? Piensa en esas oraciones de confesión como las que veíamos de Esdras en Nehemías 9, o la de Nehemías en capítulo 1, o la de Daniel en capítulo 9. Esos pecados que confiesan son sus pecados. Ellos estuvieron ahí, ellos cometieron la idolatría que los llevó a la cautividad.
No. Pero ¿por qué no comenzar pidiendo por nuestra sociedad? ¿Por qué no comenzar pidiendo por este mundo caído en el que vivimos? Y aquí entonces va otra sugerencia. Conecta tu condición actual con las consecuencias del pecado. Oye, hoy, ¿por qué batallamos con la distribución de agua? Por el pecado. Dios puso a un hombre y a una mujer para señorear la tierra, y estos señores no han podido gobernar bien la tierra. Incluyéndote tú, que te tardas 20 minutos en la regadera. Pero ¿de qué manera estamos orando por eso? ¿De qué manera estamos orando por la sociedad en la que vivimos? Y cómo ideologías, y cómo filosofías, y cómo perspectivas de género están atacando la verdad bíblica. ¿De qué manera tú estás orando por eso? ¿Estás orando por algo así? ¿O todas tus peticiones se centran en lo que tú necesitas? Una de las cosas que nos decía el hermano Andrés es que la oración enfatiza ese aspecto relacional con Dios. Y el problema es que cuando nosotros llegamos a escuchar nuestras oraciones, realmente escuchar nuestras oraciones, nos damos cuenta de que están llenas de muletillas, de que están llenas de esas frases prefabricadas. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿De qué manera nosotros estamos en ese aspecto relacional en el que se nota que tú estás orando seguido? En que no es un rezo el que te echas, sino que realmente estás gozándote en la adoración y confesando para que se quite todo aquello que estorba entre tú y Él. Dios ha decidido darnos gracia al contestar nuestras peticiones, y una de las cosas que nos decía el hermano Andrés es que debemos pedir recordando quién es Él y priorizando lo que Él prioriza. Así que, si Dios es ese Dios bueno, que no negará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, ¿por qué no le pides a Dios antes que porque Dios supla para tu colegiatura, porque puedas conseguir novio, o porque pues pueda irte bien en la escuela? ¿Por qué no oras? Porque Dios te dé un corazón que le ame. Muchas veces durante la semana pasada escuchamos esto: es que no quiero ser hipócrita. Bien, ¿no quieres ser hipócrita? Pídele a Dios que te dé un corazón que verdaderamente le ame. ¿Por qué? Porque naturalmente no le amamos, no le buscamos. O sea, no despertamos con ese sentido. Ay, sí quiero leer mi Biblia. Y si despiertas con ese sentido, déjame decirte que no proviene de ti, proviene de Él. Así que, ¿cómo estamos pidiendo por aquellas cosas que Dios mismo nos pide? Un padre de la iglesia decía: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Qué cosas te está pidiendo el Señor? ¿Por qué no oras por ellas? Dios te pide que renuncies a tus pecados. Dios te pide que vivas una vida de piedad. ¿Cómo estás orando por eso? Antes de pedir, pues sí, por la colegiatura. ¿Necesitas pedir por eso? Sí. Pide por eso antes de pensar siquiera en pedir un préstamo. ¿Quieres orar por una novia? Espero que hayas orado por eso desde tu más temprana juventud. ¿Quieres orar porque te vaya bien en la escuela? ¡Qué bien! Pero no queremos aquí primeros lugares llenos de orgullo y prepotencia. Buscamos creyentes que amen a Dios y que se apasionen por Él, y eso no nace de nosotros. No nace de ti, no nace de mí, nace del Señor. Y es así como llegamos al punto de la rendición. Jóvenes y señoritas, orar es practicar el señorío de Cristo. Orar es practicar el señorío de Cristo.
Cada vez que tú oras, estás declarando que tú no eres el Señor de tu vida, sino que Dios debe ser el Señor de tu vida. Que Dios es quien define cómo va a terminar esta situación. Cuando yo oro por la salud de un ser querido, yo estoy poniéndolo en las manos de Dios, no porque no esté en las manos de Dios, sino porque yo entiendo que su salud no depende de los medicamentos, ni de los doctores, ni del tratamiento, ni de cuánto le eche ganas él. No puede decir, sánate, 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 sánate. Yo estoy orando porque entiendo que Dios va a hacer su voluntad. Y si lo sana es voluntad del Señor, y si no lo sana, también. ¿Y cómo respondo a esa voluntad? Orar es practicar el señorío de Cristo. De hecho, ¿te acuerdas que citamos a Daniel y cómo él, al escuchar el edicto, abre las ventanas y ora, a pesar de que el edicto dice que a cualquiera que lo haga será echado al foso de los leones? Mira lo que pasa en Daniel capítulo 6, versículo 16, y si no lo buscas, por favor, escucha con atención. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aquí no estamos viendo a un Daniel predicador, no estamos viendo a un Daniel que está en todas las actividades, estamos viendo a un Daniel que es siervo de Dios. ¿Por qué? Porque se somete a Dios. Porque le sirve sometiéndose a su voluntad. Orar es practicar el señorío de Cristo, pero orar también es entender quién eres tú. ¿Sabes qué? La oración te debe de poner en tu lugar. Porque si tú eres el inteligente de la clase, debes recordar que no es por competencia tuya, porque toda competencia proviene de Dios. Por eso decimos, acercaos a Dios, y Él se acercará. Así que cuando pensamos entonces en estas sugerencias de qué debemos de hacer para orar, no debemos caer simplemente en el pragmatismo, sino debemos conectarlo a otras disciplinas espirituales como nos muestra la Biblia. De hecho, una de las cosas que vemos en la Biblia es que Dios no le da importancia a un cadáver de oración. En Mateo capítulo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el contraste que hace es totalmente dispar a esa persona que se paraba en las esquinas para orar y que todos lo escucharan. En este segmento, entonces, debemos considerar qué tan habitual o qué tan formal oras. Si nosotros te pidiéramos esta mañana: fulanita de tal, levántate y ora por favor por este culto, ¿cómo orarías? Oh Adonai, gracias te damos. Ok, ¿eso está mal? ¿Son palabras incorrectas? Algunos creyentes oran siempre refiriéndose al Señor de usted. Nunca lo tutean porque entienden que es una relación de respeto, de autoridad. Bien, pero ¿lo haces pensando en eso o simplemente por una costumbre? ¿De qué calidad es tu oración? Porque vimos la oración del pecador en Lucas 18 y notamos que apenas son unas palabras, pero esa oración era más que la oración del fariseo, al punto que Jesús dice en el siguiente versículo lo siguiente: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es tu actitud? Más allá de qué palabras usas. Joven,
si tú te arrodillas para orar, ¿de verdad esa es la actitud que estás teniendo para dedicarte a la oración? Ahora, si tú lo haces acostado en tu cama, pues tal vez eso sí ya nos habla de tu actitud hacia la oración. ¿De qué manera estás orando? ¿Esta refleja el señorío de Cristo? Ahora, dijimos que Dios no le da importancia a un cadáver de oración. ¿Qué pasa cuando tu oración no tiene vida, no tiene fervor? ¿Has estado en esos cultos donde ora un hermano que todos escuchan? O sea, que si tenías sueño, te da más sueño. Estás platicando con alguien con el que quieres hablar, con alguien que puede atender a tu petición y está gustoso en escucharte. Háblale así a tu novia, a ver si quiere seguir hablando contigo. Considera eso. Si tú estás ofreciendo una oración muerta, ¿de qué sirve? Piensa también en lo siguiente, una oración que solo satisface al que ora. Yo no sé si a ti te ha tocado, pero a veces cuando estamos visitando personas, hay personas que escriben oraciones. Y de hecho, hay personas que tal vez ni son cristianas, pero dicen, aquí tengo guardada una oración, está bien bonita. Es la oración que hago todos los días cuando dejo a mis hijos en la escuela. Ok, ¿de qué manera esa oración realmente es algo que estás orando a Dios o es algo que simplemente se queda en la lectura, en el papel, para ti? Necesitamos orar con el corazón. Y tal vez cuando comienzas a orar, tu corazón se siente como ese carbón húmedo tratando de ser encendido para la carne asada. ¿Has tratado de hacerlo? Cuesta un montón. Y tal vez así se siente tu corazón. Tal vez llegas y estás orando, pero no sientes nada. Sientes que estás hablándole a la pared. ¿Sabes qué necesitas seguir haciendo? Seguir orando. No dejes de orar porque no sientas nada. No dejes de orar porque no te sientas escuchado. Sigue orando. Esto se enciende orando. Si notas que aún sigues sin vida, sigue orando, porque la oración no se trata de algo que nazca en nosotros. Se trata de que a medida que vas orando, puedas irte ajustando al ritmo del corazón de Dios. Que entonces tus peticiones se van alineando a su voluntad. Y que aún si no sabes cómo orar como conviene, dice Romanos 8 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que quisiera terminar esta capilla señalando 10 cosas específicas en las que quisiera animarte en tu tiempo de oración. La primera es dispón tiempos específicos para orar. Hemos dicho que necesitas conectarlos con tu lectura. Entonces, si tú no tienes aún un tiempo definido para en este momento voy a leer y en este momento voy a orar, pues entonces define un tiempo en que puedas hacer las dos actividades. Ahora, algunos pusieron que oran 9 minutos a la semana, ok. ¿En qué momento del día? ¿A qué horas lo dedicas? ¿Y está conectado a tu lectura bíblica? Dale tiempo a eso. Una segunda indicación aquí sería, ten listas de oración. Anota las cosas por las que quieres orar. Pasa recurrentemente que entonces tal vez en tu iglesia hay un culto de oración o tuviera un grupo pequeño y algún hermano compartió, quisiera que oraran por mí. Bien, y tal vez pues te las mandaron al WhatsApp y tal vez las tienes ahí anotadas en algún sitio, pero anótalas donde tú las vayas a ver. No confíes solo en tu memoria.
En esta misma línea, quisiera animarte que cada vez que tú escuches la petición de alguien, no solo sea, quiero pedir por mi vida espiritual. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿le pedimos a Dios 2 rayitas más de su espíritu para ti? Sé específico. Quiero pedir oración porque esta semana no he leído mi Biblia. Ayúdeme a orar por eso. Ayúdenme a orar porque no tengo ganas de orar. Y tal vez eso es lo que en verdad está sucediendo, pero quieres decir, para no quedar tan mal, ora por mi vida espiritual. Te animo a no hacerlo. Te animo a compartir bien. Si vas a pedir oración por alguna persona en específico, di su nombre. Aquí pasa mucho. Hay mucha gente que es de otros lugares y no conocemos a tu mamá, a tu tía, a tu primo, pero te conocemos a ti. Y queremos orar por Diego, y queremos orar por Patti, y queremos orar por esas personas que tal vez nosotros no conocemos, pero que son importantes para ti. Y al orar con esos nombres específicos, le damos la importancia a esa petición. También te quisiera animar a grupos de oración. Grupos de oración. ¿Sabes qué quisiéramos? Quisiéramos que fuera tan natural encontrar a 2 o 3 o 4 o muchos estudiantes por aquí cerca, porque hay una universidad cristiana, y una prepa cristiana, y una secundaria cristiana, y una primaria cristiana, y un kinder cristiano. Debiera de ser para nosotros natural encontrar de repente en la esquina a 2 personas orando. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú lo viste? Y 2, ¿cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Oye, nosotros somos cristianos, ¿por qué debemos de temer que la gente nos vea orando? Joven, señorita, no le digas a alguien que vas a orar por él si no lo vas a hacer. Ay, sí, voy a orar por ti. De hecho, una de las cosas que aprendí de mi pastor es que ora ahora. Si se me va a olvidar porque se me olvidan las cosas y me estás compartiendo una petición en este momento, pues ¿sabes qué? Detengámonos un momento y no solo platiquemos del asunto, oremos por eso. Oye, te acabas de enterar de una situación que tus padres están enfrentando. Te acabas de enterar que tal vez una tormenta tropical está pasando por tu estado. Te acabas de enterar de que tu compañero de clases se quiere salir de la escuela. Toma tiempo y ora ahora. No lo dejes para después, porque si no estás dispuesto a orar ahora, ¿estarás dispuesto a orar después? Considéralo. Ora por otros con lista. Aquí hay alrededor de 100 estudiantes y en la noche hay otros 50. Y aquí no falta que haya 2 Danieles y que haya 3 Aarones y que haya 4 Josés. ¿Okay? ¿Cómo puedo tener a todos en mente? Quisiéramos animarte, sobre todo si eres maestro de esta universidad. Tal vez tú no tienes a los 100, 150 alumnos, pero tienes a 8. Tienes a 3 contadores. Bien, pues no tienes muchos por los cuales orar. Ora por esos 3. ¿Cuántos maestros tienes tú? ¿8? ¿10? ¿Algún momento te detuviste como para decir, voy a orar por mi maestro? La mayoría de nosotros tenemos que caminar solo una cuadra. ¿Pensaste en cómo sufrió tu maestro el lunes para tratar de venir después de los baches y el tráfico y todo esto? Hay peticiones que tal vez no hemos considerado y necesitamos orar.
Ora por los misioneros de tu iglesia, ora por los pastores de tu iglesia, ora por los hermanos que asisten a tu grupo pequeño. Y para ello necesitas una lista. Cuando vayas a hacer esa lista te darás cuenta de que hay mucho por lo cual orar. Y entonces esos 5 minutos no serán suficientes. También te animo a buscar a alguien con quien puedas orar. Aquí hay un montón de cristianos con los que puedas orar. O sea, no tienes excusa. No eres el único cristiano en toda la escuela. Así que si el de al lado no lo conoces, aún así puedes orar con él. Pero si tú quieres buscar a alguien de más confianza y que conozcas más, bueno, pero ora con él. Aquí vemos a los grupitos bien formados. Ya sabemos quiénes son las escandalosas de música que andan ahí a media cuadra, ¿verdad? Eso es notorio. No son ustedes. Pero, ok, ¿cómo tomas tiempo entonces para orar con esas personas con las que te juntas, con las que convives? O sea, es bien fácil agarrar y decir, vamos a jugar Free Fire, vamos a jugar otra cosa. Ok, bien. ¿De qué manera tomas tiempo para orar? Muchachos, algunos de ustedes son foráneos y fácilmente las condiciones de este lugar no son iguales a las de tu terruño querido. Quisiera invitarte a lo siguiente: no te quejes, ora. No te quejes, ora. Aquella situación que estás enfrentando, aquel plato que tienes enfrente, aquel joven o señorita que vive a tu lado en el dormi, ¿sabes quién lo puso ahí? No solo el hermano Ezequiel y la hermana Kenia. Dios lo puso ahí. No te quejes, ora. ¿Hay algo por lo que te quieras quejar de ese compañero, de esa compañera? Ora por él. Ora. Cuando estés orando, evita muletillas. Recuerda que es una conversación. Imagínate que Dios te contestara de la misma manera que tú hablas con Él. Vaya, tal vez ninguna de nuestras peticiones sería contestadas. Te animo hoy a considerar quién es Dios. Y entonces que la oración sea una práctica de ese señorío de Cristo, que sea una vida de rendición a Él. Porque cuando tú oras entiendes quién eres tú. Y eso te pone en tu lugar. Y entonces tú dices, yo quiero ir a Dios. Y aun cuando no quiero, le pido a Dios que me ayude a acercarme a Él. Señor bendito, esta mañana pedimos que tú trabajes en nosotros. Mi corazón naturalmente no lee tu palabra, no ora, no quiere ir a la iglesia, no quiere ninguna de estas disciplinas, Señor. Y la verdad es que vivimos muchas veces a lo largo de la semana como cualquier persona que no te conoce. Hacemos nuestras actividades, participamos en la agenda, pero constantemente no tomamos tiempo para detenernos y hablar contigo. Pido que sea tan natural, Señor, orar cuando nos encontramos en la parada del camión, que sea tan natural para nosotros, que cada vez que llega a nuestra mente la idea de una situación que enfrentar, podamos no solo pensar y hablar con nosotros mismos, sino hablar contigo y decirte, Señor, te pongo esto en tus manos. Estoy seguro de que hay muchas necesidades entre nosotros, Señor. Estoy seguro de que hay pruebas y tentaciones que cada alumno, joven o señorita, parte del personal está enfrentando. Y te pedimos que podamos orar. Te rogamos que tú pongas en nosotros ese deseo y que nos ayudes a poder aplicar algunas de estas sugerencias a nuestra vida práctica. Una práctica en rendición a ti. Pedimos estas cosas en Cristo. Amén.